unos policías disfrazados, pues me robaron. Lo apuñalaron, le hicieron daño, yo no, nada. Entonces ella me dice, bueno, entonces el resto se resuelve. Lady me prestó un colchón porque yo no tenía nada. Es que incluso yo siento que los hombres la tenemos más difícil. Como un joven de 30 años que llegó con $0 a Estados Unidos, sacrificando su familia, su hijo, pagando el precio que muchos no quieren pagar. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Luz y Sombras. Michael Vélez, gracias. Estoy súper feliz. Bienvenido a este podcast nuevamente. Soy súper feliz de que estés acá. Abrir esta segunda temporada de Luz y Sombras para mí es un sueño. Pero abrirla con vos es un sueño aún más grande. Siempre que veía esta primera entrevista la veía con vos. ¿Por qué? No me preguntes. De pronto por la relación, de pronto por la historia que hay y porque sé lo poderosa. Y segundo, porque eres hombre. Y quizás todo el mundo está esperando que haya una mujer que abra esta segunda temporada de Luz y Sombras. Bueno, nada, primero que nada, gracias Julie por la invitación. De verdad que muy contento, muy agradecido. Sé que tengo una responsabilidad porque, como te lo dije anteriormente, sé que tu nicho habla más de las mujeres, pero como también lo hemos conversado, también los hombres pasan por cosas caóticas y pues nada, qué chévere que me puedas dar también este espacio y yo estoy listo para aportar amor y para aportar con lo que hemos aprendido en todo este camino. La verdad es muy interesante y como tú dices, o sea, me he relacionado y me he identificado por ser mujer mucho con el nicho de las mujeres. Pero también he descubierto que los hombres son seres humanos que sienten, que viven, que brillan, que se frustran, que tienen emociones y que poco a poco han descubierto su necesidad de demostrar ese lado vulnerable que también tienen. Claro que sí, ¿no? Es que incluso yo siento que los hombres la tenemos más difícil porque es que las mujeres tienen la posibilidad de pronto llamar a una amiga, llamar a la mamá, a la hermana y desahogarse y contarle todos sus problemas, sus miedos, sus cosas. En cambio un hombre no, un hombre, ¿cuándo va a llamar al papá a decirle cosas? ¿No? Pues antes lo regañan a uno o un amigo se burlan de uno. Entonces, pero definitivamente los hombres también pasamos por esos momentos de oscuridad donde uno cree que de ahí no va a salir y no tiene como ese apoyo de otro parcero que le diga, hey, hágale que yo te acompaño y yo te ayudo. No, porque uno se traga todo. Entonces es muy chévere que abra este espacio para ese tipo de personas, pues para los hombres también. Tú tienes algo que yo sé que vas a traer hoy a este podcast y que es la idea, porque todo el mundo te conoce como el chico alegre, el chico que ha logrado muchas cosas, pero nadie conoce ese proceso, esa vida, esas caídas. Y quiero que empecemos por ahí, quiero que empecemos por esa historia tuya, Colombia, cuando dices, me voy a buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes en Estados Unidos. Bueno, esa historia, cuando yo la conté hace mucho tiempo, me dijeron, me acuerdo mucho, iba en un carro y me dicen, ay, usted necesita un abrazo. Les cuento que esa historia empezó hace más o menos 10 años. Yo tengo 30 y cuando tenía 19 más o menos decidí emprender mi camino para acá, para Estados Unidos, para la tierra de los sueños. Y pues nada, yo no sé por qué, pero yo desde que tengo uso de razón, yo siempre he querido estar aquí, siempre quería estar aquí. No sé por qué, algo me jalaba hacia acá. Resulta que yo cuando tenía 12 años, yo viajé a través de tener residencia por mi papá, ciudadano americano. Entonces logré venir aquí, esto y lo otro, a los 12 años, estudié como 8 meses, nos devolvimos por cuestiones familiares, no volvimos hasta que me volvió a nacer como esa chispa de querer venir. ¿Por qué? Resulta que yo trabajaba para una empresa en ese momento de telecomunicaciones con un amigo que se llama Juancho. Y él llegó y un momento a otro me dijo, parce, yo voy a solicitar la visa para mi familia, y si me salen las vueltas, yo me quedo, yo me voy para allá. Y yo, parce, no, hágale, ¿verdad? Resulta que él se fue y la esposa de él, tiene un caso muy similar al mío. Ella también había sido residente, se demoró mucho tiempo sin venir, ¿eh? Y entonces me dijo, ve, mira que yo fui a averiguar acá en Estados Unidos todo y mira que mis documentos están bien. Entonces a mí me dio como ese empujoncito y yo dije, ve, yo me voy a atrever. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi mamá, ayúdeme a comprar un tiquete para irme para Estados Unidos. ¿Verdad? Ella no quería, pero entre todo la convencí y prestó 6 millones de pesos, como $1,500 los prestó
y logré pues que comprar el tiquete y bueno. Cuando viajé, resulta que el vuelo era Pereira a Bogotá, Bogotá a Estados Unidos y en Pereira la persona pues de la aerolínea me dijo que es que no, yo no lo puedo dejar salir. Entonces yo le dije, ¿qué hacemos? Y me dice, lo máximo que yo puedo hacer es conectar una llamada con un oficial de migración. Listo, hágale. Empiezo a hablar con el oficial, le cuento mi caso rapidito y él me dice, mira, no puedes hacer nada, ya llevas muchos años sin venir a Estados Unidos y entonces no puedes hacer nada. ¿Tu papá dónde vive? Yo no, él vive acá en Colombia. Entonces dile a tu papá que se vaya para Estados Unidos, que consiga un trabajo, que gane lo suficiente para que te pida y así vuelvas a entrar a Estados Unidos legalmente. Entonces, pues yo salí de ahí muy desmotivado, yo salgo al aeropuerto, mis papás me estaban esperando y mi mamá estaba feliz porque ya no quería que yo me fuera. Entonces mi papá me dice, ¿qué le dijo el oficial? Y yo le dije, vea, me dijo que prácticamente fuera a Bogotá, que allá me estaban esperando con la residencia. Yo a hoy no entiendo qué fue lo que pasó por mi mente en ese momento, porque realmente lo que me dijo el oficial migratorio fue totalmente diferente a lo que yo en ese momento le dije a mi papá. ¿Y por qué? O sea, ¿qué te llevó a ti a decirle esa mentira a tus papás? ¿O cuál fue esa creencia que tenías en ese momento? Mira que yo a hoy solamente puedo decir que tuvo que haber sido Dios. Esa mentira me la tuvo que haber puesto Dios en mi boca porque yo no le veo otra alternativa. O sea, yo siempre he sido muy soñador, muy emprendedor, pero pues hasta el punto de decir mentiras de un oficial migratorio, no creo, pero yo siento que eso tuvo que haber sido Dios. En todo caso fue que yo pues trato de llenar un formulario que era un perdón que valía como 4 millones, o sea, que ya le había 6 a mi mamá, 4 a mi papá. Y voy, pido el perdón. Y cuando llego allá a donde el oficial y se entra y me dice, regáleme 20 minutos. Cuando el rato sale y me dice, ¿usted por qué se quiere ir para Estados Unidos? Entonces yo le dije, yo quiero ir a estudiar inglés, a estudiar una profesión y generar empleo. Y ella me dice, se ríe y me dice, bienvenido a los Estados Unidos de América. Yo en ese momento me Wow. puse, vea, yo me achilé. Como lo viste en el aeropuerto, como sin saber todo lo contrario de lo que te habían dicho. Exacto. Siempre como en contra de lo que me dicen, me lancé y coroné. Digo yo coroné. Bueno, la historia no acaba ahí porque ya yo llamo a mi papá, me fue todo súper bien. Cuando uno saca un permiso para volver a Estados Unidos, le toca hacer unos exámenes médicos y eso costaba 8 millones. Resulta que como ya era seguro que me iba, mi mamá me prestó para comprarme un teléfono de 2 millones. O sea que ahí debía otros 10 y ahí vamos como en 20 millones. Resulta que yo ya entonces me presento a la segunda entrevista para hacerme los exámenes médicos y en Bogotá, para hacerle el cuento corto, me robaron. Unos policías disfrazados pues me robaron. Y lo único que ellos me tiraron fue el pasaporte, la residencia que tenía antigua y la cédula de ciudadanía de Colombia. Se te llevaron toda la plata, todo. Todo, la plata, el celular, todo. Y solamente cuando se subieron al carro me tiraron eso. Entonces yo fui y lo recogí. Y solamente me dejaron lo que yo necesitaba. Entonces yo en eso, en Bogotá, yo llamo a una tía que vivía allá y le digo, tía, mira que me robaron. Voy en un taxi en estos momentos para que por favor pagues. Y la tía fue como muy sabia porque me dice, mijo, lo apuñalaron, le hicieron daño. Yo no, nada. Entonces ella me dice, bueno, entonces el resto se resuelve. Yo llamo a mi mamá y pues a mi papá también y les cuento que me acaban de robar y mi mamá seguía, papi, eso es una señal de Dios, no quiere que, no le conviene irse para Estados Unidos, mijo, quédese acá, aquí también podemos luchar y esto y que lo otro, pero yo no quería, yo quería venirme para Estados Unidos. Entonces hice como pude, el préstamo de los otros 8 millones, me los dieron, hice los documentos, todo súper bien. Y ya el momento de viajar, ya no había plata. Ya no había nada, ya ni mi papá tenía en el banco para que me prestaran, ni mi mamá tampoco, ya debía 28. Y mi papá por allá se acordó que tenía $400 debajo del colchón en billetes de 20 y con eso me vine para Estados Unidos, con $400. Y él me dijo, ¿No hubo algún momento en el que se te apagara el sueño, en el que tú dijeras, no, yo más bien voy a dejar esto así y voy a seguir acá? no, mira que no, nunca se me pasó por la cabeza. Yo siento que tenía como el sueño muy vivo. O sea, era unas ganas efervescentes de querer llegar a este país. Por eso incluso cuando mi papá me dice, vea, entonces hay $400 y yo decido salir de Colombia con esos $400, llego al aeropuerto de Nueva York y me dice mi papá, allá lo va a estar esperando un amigo. Y salgo yo y nunca llegó el amigo. Entonces me tocó coger un tren, llegar hasta donde iba a llegar.
Y como a la semana, Juancho llegó allá con la esposa y con la cuñada y me recogieron para llevarme a vivir a New Jersey. Y allá me ayudaron a buscar un apartamentico, un cuartico que valía $400. Y ahí quedé Sin limpio, dinero. sin dinero. Entonces, Lady me prestó un colchón porque yo no tenía nada. La ropa que traía de Colombia y ya. Entonces, Lady me prestó un colchón inflable que ella tenía. Pero resulta que pues, tenía un huequito chiquito. Tenía un huequito chiquito y entonces yo me acosté a ver la serie y él se iba desinflando, pero nada raro. El Ah, colchón en el que ibas a dormir. es correcto. Entonces un día estaba viéndome la serie de Rosario Tijeras y en ese momento como que, no sé, Rosario como que le pegó un pinchazo al colchón y entonces se empezó a desinflar más rápido. Pss. Entonces yo no sé por qué en la maleta que yo había traído de Colombia había empacado una bomba para echar aire a la bicicleta, parches y pegante pues para arreglar una bicicleta en caso tal de una emergencia. No sé por qué empaqué eso, sabiendo que uno siempre empaca ropa y bueno. Pero cosas de Dios, yo empaqué eso y entonces lo arreglé. Y verdad, y así estuve como unas 3, 4, 5 noches hasta que ya no aguantó más del colchón y se desinfló del todo. Y ya dormía era en el piso. Pero yo le digo la verdad, yo no sé, yo no pensaba como en nada negativo. ¿Por qué? No sé, no se me pasaba por la cabeza ni pensar en nada negativo. Yo siempre miraba para el techo y decía, aquí estoy, ya. Y así empezamos a trabajar en la construcción, empezamos a aprender, empezamos a coger como esa canchita, nos empezó a gustar y Juancho y yo siempre éramos como compañía, trabajábamos juntos, vivíamos juntos, todo. Entonces empezamos a conocernos muy bien con el trabajo y entonces un día decidimos como que emprender, ¿cierto? Entonces vamos a recoger plata para que compremos las cositas y entonces, ¿verdad? Y así empezamos. Cada quien, yo me acuerdo que hicimos un ahorro de $50 cada uno semanal. Y empezamos a ahorrar hasta que empezamos a hacer unos ahorritos y empezamos a comprar cositas. Y así, en contra de todo el mundo, porque ahí nos decían, no, que nosotros éramos muy ilusos, que nosotros apenas llevábamos 6 meses, 7 meses acá y que ya queríamos montar empresas, sabiendo que había gente que llevaba 10 años, 20 años. Mi papá, pues, también me decía lo mismo. Nosotros en contra de todo eso, nosotros vamos a hacerle, vamos a hacerle. Y pues para mala suerte de nosotros y buena suerte de los que nos criticaban, el primer contrato era de $20,000 y nos lo robaron. ¿Todo? Todo completico, no nos lo pagaron. Entonces ya quedamos con una deuda con los trabajadores, ya entonces obviamente no teníamos nada, nos tocó que ir a buscar trabajo por aparte. Y así empezó una travesía de búsqueda, de búsqueda. Después Juan Carlos se fue a trabajar en otra cosa, yo seguí trabajando en el Siren, nos unimos otra vez y empezamos a trabajar y volvimos a tocar la puerta de trabajar como una empresa. Y verdad, nos salió un trabajo con una persona, también nos robó $7,000, yo lo demandé, eso estuvimos envueltas, no funcionó tampoco, no, otra vez desanimados, de por qué nos roban, por qué nos pasa esto. Entonces volvimos como por allá a coger fuercita y lo volvimos a hacer y nos dieron por ahí una casita, yo me fui para Colombia de vacaciones y en esas vacaciones Juan Carlos se cayó de un tercer piso y se partió el talón como en 5 pedazos. Oiga, Dios mío, yo no sabía por qué y entonces me regresé, estuvimos acá, Juan Carlos estuvo 5 meses parado, eso fue una travesía muy fuerte y nada, no nos salía nada, queríamos hacer, queríamos darle, pero no nos daba. Y eso era de que cobrábamos un cheque, le pagábamos a todo el mundo, sacábamos los gastos y nos quedaba siempre en contra 1,300, 500 en contra. ¿Cómo sobrevivían? No sé, yo no entiendo, yo me acuerdo que Juancho y yo como que esta semana la pasamos, la otra semana ganábamos, la otra semana perdemos y la otra semana o sea, nos llegaba alguna platica o traíamos de Colombia. Y así hasta que como que las cosas empezaron como a cambiar y ya empezó a salir un trabajito más grande y hasta que ya empezamos pues como a crecer. ¿Funcionó? Sí, funcionó muy bien porque ya después cada quien, ya por circunstancias de la vida, abrieron compañías diferentes, las dos compañías funcionan y la amistad sigue normal, intacta y seguimos creciendo, seguimos haciendo negocios. ¿Qué pasa por la mente de una persona que tiene un sueño tan grande, pero que en su realidad lo que ves todo en contra? Pues vea, yo siento que, como le digo, yo no sentía, yo nunca pensaba en nada negativo, nunca, no sé por qué, pero entonces yo sí recuerdo que yo me hacía preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero gracias a Dios, en ese momento yo leía mucho, sí, yo me educaba demasiado, porque en paralelo hacía otro tipo de negocios donde me educaba demasiado y me asociaba con personas con un crecimiento mental muy alto, entonces eso como que ayuda mucho, el entorno
definitivamente ayuda mucho. Entonces yo no pensaba en nada malo, yo decía, esto pasa por algo, esto está pasando por algo y eso se va a solucionar en cualquier momento. Y así fue. Papá de un niño pequeño, el niño queda en Colombia, tú te vienes y empieza toda esta travesía. Y hablamos, y toco ese tema en especial porque hablamos mucho de las mamás que se van, del sacrificio de nosotros como madres, del estar presentes, del estar allí, pero tú eras un papá que se vino a luchar por un futuro para ese hijo también. ¿Qué les puedes decir tú a los padres hoy que están viviendo esa misma situación que tú viviste en ese momento? ¿Y cómo fue ese proceso tuyo, May? O sea, porque no fue fácil, era tu niño al que dejabas. Mira, yo cuando tenía 19 años, la mamá del niño me da la noticia de que está en embarazo. Y eso fue muy fuerte, porque yo me acuerdo que nosotros llamamos a nuestros papás y pues realmente mi papá y el papá de ella nos quitaron la aprobación por completo, se enojaron. Entonces de ahí empezamos pues como muy difícil, aparte que vivíamos en una casita de una invasión que tenía mi tía en una situación muy precaria. Y nosotros no teníamos, no, nada, ni siquiera un colchón teníamos. Es que vivíamos, era pues con las últimas. Pero era sin necesidad. Los dos teníamos comodidades en nuestras casas, pero esa cosa mía de querer hacer las cosas, yo me ponían pues como en situaciones muy fuertes en otras partes. Y cuando nace mi hijo, yo no sé, uno pasa como de ser un joven perdidito por la vida a como que, ay, tenemos que hacer algo es por él. Y entonces ya las decisiones son solamente enfocadas en él y entonces ya no pensaba en nada, sino que tenía que hacerlo, sea como sea, tenía que hacerlo. Y como te digo que hacía en paralelo un negocio, se me metió en la cabeza que tenía que ser papá de tiempo completo. Y para mí ese fue el motor, ser papá de tiempo completo. Siempre actuaba, hacía las cosas pensando en algún día llegar a ser un papá de tiempo completo, de poder llevar a mi hijo a la escuela, de recogerlo, de estar a las 12:30 con él almorzando, de desayunar con él, de comer con él, de ser yo todo con él. Llevarlo al fútbol, hacer todo con él. Y pues gracias a Dios ese sueño o eso por lo que se buscó, hoy es una realidad. Tú creas la empresa junto con Juancho, ¿verdad? Se caen 1000 veces, pero esa semilla que se sembró en el corazón tuyo y de Juancho nunca desapareció, ¿verdad? Nunca desapareció y eso lo transportas a otras industrias. Mi pregunta es, ¿cómo un joven de 30 años, ¿sí?, que llegó con $0 a Estados Unidos, sacrificando su familia, su hijo, pagando el precio que muchos no quieren pagar, cómo ese joven llega y ahora no solo tiene la compañía de construcción por la que luchó, sino que se expande en otro tipo de empresas y en otro tipo de emprendimientos, con tan solo 30 años? Sí, mira que es raro. Yo siento que el emprendimiento es pues muy universal. Cuando usted aprende a hacer algo bien en una cosa, pues lo otro es simplemente copia y pegue, ¿cierto? Obviamente no es tan sencillo, pero sí ayuda muchísimo usted haber emprendido y haber ya pasado por todas las circunstancias que tiene que pasar un emprendimiento y ya uno aguantarlas, ya usted el segundo emprendimiento lo hace más fácil. O por lo menos no fácil, pero sí más sencillo. Ya uno sabe que le van a pasar cosas y uno ya como que está preparado y uno sabe, venga, porque todo está funcionando tan bien. Me tengo que caer. Y efectivamente se tiene que caer uno, pero son enseñanzas que uno ya está como preparado para recibirlas. ¿Te vuelves para Colombia? Me vuelvo para Colombia. ¿Por qué? Si antes sentías que tenías que estar acá. Bueno, porque, a ver, yo siento que en ese sentido yo he sido un joven muy volátil. Yo estoy aquí, estoy acá y me meto en una cosa y me meto en la otra. Desde mi punto de vista era buscando más ya como una tranquilidad. Siempre cuando me vine para acá mi promesa era tener a mi hijo bien y poder estar con él tiempo completo. Y yo sentía que ya podía estar en esa posición en Colombia. Entonces, definitivamente yo amo Colombia, es el país que me vio crecer. Y entonces yo dije, no, me voy para Colombia y pues ya estaba, digamos, como en temas económicos solvente, entonces podía hacerlo. Y ya en otros temas, pues tenía que ir resolviendo en la cancha. ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Cuál es el mensaje que le das a tu hijo
O tu hijo te dice, papi, ¿tú en qué trabajas? O ¿tú por qué estás conmigo y otros papás no? ¿Nunca te lo ha preguntado? Sí, claro, muchísimas veces. No es qué le digo yo a mi hijo, es qué me dice él a mí. Porque él, por ejemplo, yo a él le doy una cuota todos los días para la escuela. Y sin querer queriendo, sin yo decirle nada, él toda esa plata la ahorra. Y yo a veces le pregunto que por qué él ahorra y no se la gasta, sabiendo que es un niño de 10 años donde todo el mundo se gasta la plata y él ahorra. Y él me dice, no, es que la estoy ahorrando porque quiero comprarme o algo mejor o quiero invertir para comprar, hacer un negocito o algo así, una venta de limonadas, una venta de helados. Porque independientemente de todo, como que se ha asociado pues a las cosas que uno hace, al emprendimiento y todo eso, y él ha visto que el emprendimiento es como el camino, ¿sí? Para mí el emprendimiento es el camino que todo joven debería de tener, o que cualquier persona debería de tener, porque es que emprender no es como que voy a emprender para hacer más plata, no, el emprendimiento para mí es que es el motor que te hace hacer las cosas que no quieres hacer. Aparte de que cuando tú tienes ese sueño claro de lo que quieres tener y lo pones en un emprendimiento, pues tú no tienes tiempo para desenfocarte, como para mirar a otro lado y ¿cierto? Para la rumba y todo eso, las drogas y cosas así. Entonces yo siento que cuando un joven tiene el sueño claro y la meta está clara, se va así, de frente, contra todo. Entonces ya no mira hacia los lados. Y eso pues yo siento que un joven así la rompe. Tú en tus redes sociales, te conozco hace mucho tiempo, te has enfocado mucho en sembrar ese sueño de esperanza en los jóvenes y como en ese despertar hacia los jóvenes, como que, hey, muchachos, no esperen que todo sea perfecto porque nunca va a serlo, pero hagan el camino, vivan el proceso. Sí, mira, lo que pasa es que yo también ya llevo mucho tiempo asistiendo a eventos empresariales. Y cuando usted ya es emprendedor y usted ya, digamos, tiene con qué pagar todos esos estudios, pues todo es muy sencillo. O sea, usted va a pagar, no sé, un poco de plata, se educa y se transforma. Pero hay algo que nunca he visto en ese tipo de eventos, es que le hablen a los jóvenes antes de ser emprendedores. Sí, o sea, cuando usted ya es emprendedor, pues usted ya tiene un camino recorrido. Pero antes de ser emprendedor, nadie nos enseña nada. Todo el mundo está buscando desde el emprendedor para allá, porque del emprendimiento para arriba hay plata, pero el emprendimiento para abajo no hay nada. Entonces a mí me gusta trabajar es ahí, porque yo empecé ahí, de cero, sin nada, sin ayuda, sin estudios, sin idioma, sin nada, en un país diferente, o sea, con todas las cosas en contra, sin apoyo, ahí empezamos. Entonces, a mí me gusta hablar del emprendimiento hacia abajo, donde lo que se necesita para emprender es algo que ya tenemos de nosotros, que a veces lo tenemos dormido, que es soñar. Sí, es por eso que yo me enfoco pues con los jóvenes así. Nuevas metas, nuevos proyectos, seguir creciendo. Sí, claro, muchísimo. Apenas estamos empezando porque es que ahorita ya la búsqueda mía no es más empresas simplemente por hacer dinero, sino más empresas para generar como a lo que viene este mundo, ¿sí? A impactar vidas, a conectar con otras personas, a ayudar, a inspirar, a motivar, a crear tipos de negocios que la gente se pueda asociar y que se puedan también apalancar y poder salir adelante. Michael Vélez, no el emprendedor, no el empresario, no el papá, el hombre, el ser humano. ¿Cómo describe todo este proceso que ha vivido y en qué punto está hoy como ser humano? Mira, Yula, yo creo que aquí hay un tema súper profundo para tocar, y es que yo sé que tu podcast, Luz y Sombra, pues has hablado mucho de temas de mujeres, de todo lo que pasa una persona, una mujer en sus día a días. Y a veces los hombres, obviamente, callamos todo ese tipo de cosas. Pero pues yo hoy quisiera mostrarte un poquito de esa parte que pues uno normalmente no muestra en las redes. Porque en las redes yo solamente muestro sonrisas, viajes, cantando, siempre cuando estoy feliz. Pero yo nunca he subido un video cuando estoy llorando o un video cuando estoy que ya no aguanto más. Resulta, Julie, que yo hace más o menos unos 4 años yo iba manejando y estaba tan estresado laboralmente con tantas cosas que a mí me dio un hormigueo en la cara. Eso es como unos inicios a una parálisis facial. Sin embargo, no me dio porque yo me detuve, relajé. Pero eso me hizo un llamado, el cuerpo le habla a uno, y eso me hizo un llamado de que yo tenía que detenerme un poquito porque estaba muy acelerado, muy acelerado.
Entonces eso, ahí me di cuenta de que yo tenía que parar esto que lo otro. Cuando yo paro y empiezo como a vivir, como a sentir la vida, porque a veces no la sentía, yo le llamo a eso un despertar, ¿cierto? Yo como que de un día para otro yo sentí que yo no sabía, a mí el psicólogo me decía, ¿a qué sabe el desayuno? Y yo no sabía decirle eso. ¿A qué sabía el banano? Y yo no sé. Cosas tan simples que uno no se da ni cuenta Por ir en automático. por ir en automático. Entonces, en ese momento yo me detengo y empiezo a tratar de sentir todo, de cuando chorreaba el café y se escuchaba, cosas que de verdad, no lo hacía antes. Y eso me empezó a curar. Yo dejé de sentir eso por completo. Entonces me di cuenta de que mi problema no era de salud ni nada de eso, sino era un problema de estrés, un problema de querer acaparar todo, de querer estar en todo y ir a la carrera, ¿cierto? Entonces, eso me recuerda a que en el lapso de entre estaba trabajando construcción a montar empresa, pasaron por ahí unos 3 meses, donde empezaron a pasar muchas cosas en mi vida que me hacían como que decir, no quiero seguir, me quiero devolver, me quiero devolver, me quiero devolver. Todos los días yo iba a trabajar y yo estaba pegando, instalando pues lo que nosotros hacíamos. Y me dolía la espalda, me dolía las manos y yo decía, no, yo no estoy para esto, yo me tengo que devolver. Eh, Empezaba como una vida como de perdido. Yo le llamo así pues como perdido porque me iba bien económicamente desde mi punto de vista porque yo vengo de trabajar muy barato en Colombia y me empezó a ir bien y eso empezó como a subirme el ego, le decimos en Colombia los humos. Y me empecé a volver como arrogante, como imponente. Entonces por allá tenía problemas con la gente en la calle y les respondía. Y yo me sentía que no era yo. Yo me sentía que no era yo. Entonces la vida es muy linda. La vida es como que te suelta, pero cuando te necesita amarrar, te amarra. Entonces yo estaba como que volando y eso que lo otro. Cuando de un momento a otro yo iba en la carretera despistado y choco contra un carro pues por detrás y lo arremango y eso fue un cobro como de, no sé, como de $17,000. Yo estaba muy, muy aburrido acá. No le encontraba como nada de sentido. Habías perdido el sentido. Había perdido el sentido. Yo ya no sabía qué hacer hasta que un día me le acerqué a Juancho y yo le dije a Juancho, parce, tengo un problema que hace rato lo tengo y no le he querido contar. Y Juancho en ese momento quizás de pronto no me ayudó con dinero, pero sí me escuchó y sí me dijo, miremos a ver qué podemos hacer. Y aprendí a que uno tiene que, o sea, aprendí a que uno debe de dividir las cargas. O sea, hay momentos que uno está tan cargado, que como no la suelta, termina por llevárselo a uno. Entonces yo en ese momento le digo a Juancho y Juancho lo que hace es como que me ayuda a dividir la carga. Como que ya la preocupación que tenía, ya era Ya de eran los dos preocupados. Ya éramos dos preocupados. Créeme que eso ayuda. Entonces, lo que yo te digo a ti es que las mujeres tienen la posibilidad de que se le van y le cuentan las cosas a la amiga, a la hermana, bueno, ¿cierto? Entre las mujeres se entiende, nosotros no. Entonces yo no le quería decir nada a nadie, y me cargaba todo, y me cargaba todo. Yo hasta que tocaba fondo, yo ya me quería ir, ya estaba desesperado. Hasta que ya yo hablo con Juancho, le comento todo eso. Y de pronto entre los dos encontramos una solución. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y así pude volver como a salir de eso. Empecé a cambiar, empecé a soltar ese egocentrismo que tenía, esa vida que no me llevaba a nada, porque Mike, la esencia de Mike era muy diferente a eso. Estaba construyendo un Mike desde lo que se ganaba por hora, desde la arrogancia, desde el ego, y eso no era yo. Entonces, yo ahí sentía que yo no, pues no tenía sentido en la vida, no. O sea, no como que quisiera quitarme la vida o algo así, no, jamás. Pero sentía que como que no le encontraba sentido a este país. Tanto que quería venirme acá, tanto que luché por estar acá, pero no le encontraba sentido. Porque muchas veces creemos que estamos en nuestros países y creemos que llegar acá es la solución. Yo pues pensaba también lo mismo. Igual yo vengo de un código de la familia de que uno tiene que estudiar, pues ser buen estudiante, conseguir estudiar en la universidad y conseguir un buen trabajo. Entonces venía pues con ese código. Cuando llego acá todo es muy diferente.
Y yo sentía que no era lo mío, como que no, me vuelvo a mi país, a lo cómodo. Pero gracias a Dios, vuelvo y le digo, pude tocar la puerta de un amigo en ese momento y pude dividir esa carga. Y eso es lo que yo le digo a las personas también. Aprendan a dividir las cargas, aprendan a soltar, aprendan a quitarse, a soltar, me refiero yo a quitarse esos pesos de encima. A veces uno tiene tantos problemas que es sino una llamada y decir esto y de verdad que el problema se soluciona. Yo antes, por ejemplo, incluso hasta para llegar tarde, me estresaba. Ay, güey, madre, necesito llegar. No, ya ahorita si voy a llegar tarde, llamo a la persona y le digo, mira, voy a llegar tarde, ¿qué podemos hacer? Ah, no te preocupes, no tengo afán. Ya el problema se acabó. A veces soltar en ese sentido, pues, me ayudó mucho y a dividir la carga con personas. Porque nosotros los hombres, todos nos lo queremos callar. Es un tabú, es una programación. Los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres son la roca de su hogar. Si el hombre se desborona, pues ¿qué va a hacer de la mujer? Pero yo creo que hoy por hoy los hombres se han mostrado o están aprendiendo a mostrar y aceptar que también son vulnerables, que también tienen un lado humano, que la sociedad quizás nos programaron para decir, no, es que ustedes son los fuertes y está bien, es una figura que inspira fortaleza, pero que también se quiebra y también tiene sus momentos de oscuridad. May, hoy con todo lo que has logrado, con tu hijo como emprendedor, como ser humano, con tu crecimiento, ¿qué mensaje le quieres dejar a las personas? Bueno, lo primero que me gustaría que las personas se lleven de esto que están escuchando es la importancia de tener un sueño claro. Si se dieron cuenta, mi historia se basa única y exclusivamente por haber tenido el sueño claro de venirme para este país. Ya de ahí para allá se resuelven pues, las cosas, ¿cierto? Tener un sueño claro es para mí fundamental. Eso fue lo que a mí me enfocó hasta el punto de conseguir lo que quería conseguir. Que después yo de ahí tome otras decisiones es normal porque somos humanos, somos cambiantes y no somos árboles. Y si uno está incómodo donde está, pues se mueve porque uno no es un árbol. Entonces, primero eso, que sueñen. Segundo, que crean más en uno. Hay personas que creen más en uno que uno mismo. Entonces, aprender a creer en uno, en que uno es capaz de hacer lo que se proponga. Sí, lo que se proponga uno es capaz de hacerlo. Con plata y sin plata se puede. Porque es que el problema no es el dinero, sino lo que hay antes. La decisión, esa acción que vas a hacer para conseguir lo que quieres. Y yo creo que de nada sirve también todo esto si no hay una previa educación. ¿Sí? Cambiar el chip para mí es fundamental. Venimos programados de una forma pues muy ruda, muy diferente y hay que cambiar el chip. Hay que aprender a leer libros en lo que uno sienta que está un poquito colgado, leer. Así no está colgado, también leer. Cuando usted tenga problemas, leer. Cuando usted está contento, leer. Yo le voy a decir una cosa, yo ahorita no soy el lector pues que se lee todos los días, no. Pero de vez en cuando cojo un libro, porque ya me he leído varios libros y siento que todas mis acciones, cuando estoy en un juego del emprendimiento o cuando estoy haciendo algo, siempre me doy cuenta de que todo lo que he leído funciona, todo. Y lo que más funciona en las finanzas, pensaba yo que era aprender de finanzas, no, era aprender de emocionalidad. Inteligencia emocional. Sí, porque aprendí de que cuando usted está en la mala, usted toma decisiones muy fuertes, pues decisiones en unas circunstancias muy malucas, pero cuando usted está en la buena, las decisiones son peores, porque usted se enloquece, usted no sabe qué hacer con el dinero, usted entonces quiere comprar de todo y eso y lo otro, y entonces este mes me fue súper bien, este año me está yendo súper bien, entonces compro esto, compro lo otro, compro aquello, pero no sabe el otro año cómo va a estar. Entonces hay que aprender a tener mucha emocionalidad con el tema del emprendimiento y con cualquier cosa. Pues para aprender a hacer plata, me leí muchos libros de finanzas, pero lo que me hizo aprender fue cómo manejar mi emocionalidad cuando no la tengo y cuando de pronto sí la tengo. Y para cerrar ya, ¿cuál es la luz de Michael Vélez? No, mi luz y mi sueño y
es por poder inspirar a jóvenes, ¿sí? Poder inspirar a jóvenes a través de un mensaje de un joven que empezó desde cero, sin miedos, y que ha recorrido un camino fuerte y oscuro, pero ha podido sobresalir de allí. Ese es Mike. ¿Y la sombra? La sombra de Mike puede afectar, pues, puede ser contraproducente, pero puede ser el que se mueve mucho, ¿sí? El que posiblemente hoy está aquí y después está acá. Y después de estar acá se mueve para acá. Y eso posiblemente es contraproducente. Pero a la misma vez también es como que un emprendimiento, otro emprendimiento, otro emprendimiento y me hace mover. Pero hay que aprender a manejarlo. Pues debo aprender a manejarlo. Gracias por esta historia. La conocía, pero escucharla de ti, de tus labios, y sobre todo dar un mensaje tan claro a las personas que están allí escuchando este podcast y que van a escuchar este podcast, me llena el alma no solo de alegría, sino de agradecimiento, porque estos espacios son necesarios. Estos espacios son necesarios para crear conciencia. Se habla mucho allá afuera, pero somos reales, seres humanos con momentos altos, momentos bajos, con luz y con sombra. Y si aprendemos a abrazar eso, yo creo que nos aceptamos más y podemos enfrentar más cosas. Así mismo es. No, Julie, muchas gracias, de verdad. Muy contento por haber compartido un pedacito de la historia. Hay un trasfondo pues también más fuerte, pero pues no nos va a dar el tiempo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Luz y Sombra con un nuevo invitado. Bye bye.